Los directores. Líneas no escritas. Un placer saludarle. Gracias por estar con nosotros en Los Directores a través de la señal de C7 y Jalisco Radio. Bueno, como lo hemos comentado ya desde ayer a través de las redes sociales, a mí me honra contar con la presencia en este espacio. No, ¿qué le puedo decir? Del sensei, del maestro Ramiro Escoto. No, muchas gracias, José Ángel. Al Bienvenido. contrario, honrado soy yo, porque de repente esta clase de espacios se convierten en los que acostumbramos a entrevistar, que nos entrevisten, pues como que no es así. Pero no es entrevista, más bien ustedes me Una platican plática, y yo nada más pues. los escucho. No, pero además eres fuerte, pues. Bienvenido, maestro. No, hombre, muchas gracias. Al contrario, gracias a la gente de C7 y a quienes nos escuchan también en la radio en todo el estado. El director de noticias de 8TV. Ahora vamos platicando primero de Ramiro Escoto. ¿Cuántos años en estos lares del periodismo? 23 años ya. 23 años. 23 años. O sea, yo O sea, empecé que a los empezaste 20 a años. Sí, los 20. a los 20. Mira, uno más que yo. Sí, a los 20 años. Muy inquieto. Yo creo que esto me viene de un hermano de mi madre, pionero de la televisión mexicana en el área de ingeniería. A él le toca poner Canal 4 hace más de 40 años. Ingeniero. Ingeniero, Nicolás Ratkovich. Luego estuvo en la gerencia de Telesistema Mexicano. Le toca estar poniendo canales en León, Guanajuato, en Monterrey. Y yo creo que lo traía yo en la sangre, ¿no? Porque en casa de mi abuela, pues el desfiladero de artistas que venían en los años 70 a las llamadas caravanas. Entonces, veías ahí a muchos artistas comiendo en casa de mi abuela, ¿no? Que los veías en la televisión. Entonces yo prácticamente en la escuela asistía, pero lejos de jugar fútbol. Hoy creo que puedo entender por qué le voy al Atlas. No tengo calidad moral para hablar de fútbol. ¿Qué te pasa? Digo, la verdad, ni tú ni yo la tenemos. Maestro. Pero yo leía mucho el periódico. O sea, en los recreos, yo sé que mi padre se suscribiera a periódicos y nacionales. El Novedades, Extinto, El Esto. Veía Ovaciones. Y mientras unos estaban jugando, yo estaba leyendo el periódico y jugando a hacer noticieros. Entonces prácticamente yo te consumía muchísima televisión en mi infancia, en mi adolescencia. ¿Y es la televisión lo que te apasiona? Sí, la televisión es lo que, yo diría que es lo que más le entiendo. Tuve la oportunidad de estar en radio, me gustó, lo descubrí. De esto hace 6, 7 años que Roberto Rubalcaba Barba me dio la oportunidad en Radio Metrópoli, en un programa que se llamaba Al Día. Y este día justamente iba a ser el primer programa de televisión de la extinta agencia de noticias Inforjal, que también estaba gente como Roberto Rubalcaba, Fela Regalada. Exactamente. Estaba Fela Regalado, muchísimo. Entonces, a Roberto le fascinó la idea de que yo entrara a radio e hiciera un programa con un formato diferente, que era una entrevista muy al estilo Larry King. Entonces, lo experimenté, me encantó, porque la radio es otra cosa, ¿no? Definitivamente. Claro. Se vuelve más descriptiva, se vuelve más dinámica y se volvía, en aquel entonces todavía no había Twitter, ni Facebook, ni nada, muy interactiva, lo que la televisión, pues no. Exacto. Todavía sigue siendo limitada. Me tocó ser corresponsal de Imevisión. De hecho, mi entrada a la televisión como tal a nivel nacional fue haber dado la primera noticia a nivel nacional del asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo, de esas casualidades de la vida que te llevan a dejar a una amiga en el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo y escuchas los balazos. Y en algo que mientras la gente corría hacia afuera a escapar de los balazos, yo entraba al aeropuerto a buscar un teléfono. Exacto. Y me brinqué a un módulo de una aerolínea y agarré el teléfono y estaba ahí una de las que vendían los boletos y le pregunté, oiga, ¿cómo puedo sacar una llamada? Y marqué al 01800 de Imevisión y me tocó narrar en esos momentos. Y después a la salida me encontré con José Luis Jiménez Castro, que realmente fuimos los dos que estábamos generando eso. Me quedé en Imevisión, después
tuve la oportunidad de trabajar en Radio Asir como corresponsal de gente como Pepe Cárdenas, que está aquí en C7, un gran maestro. Bueno, estábamos Lourdes Guerrero y Guillermo Ochoa en el informativo de la mañana. Siendo también corresponsal de Imevisión, me tocó trabajar para Carmen Aristegui y Javier Solórzano, que viene mañana, por cierto. Fueron mis primeros jefes, pasado mañana, perdón, que fueron mis jefes en el matutino que tenían ellos en Imevisión. Y empecé a trabajar. A mí mis amigos, mis primos, mi familia me ubica como el que traigo la cámara y el micrófono. Y cuando el momento de la transición en Jalisco, tú estabas justo donde te encuentras ahora, en 8TV. Sí. En el canal 8 de Telecable. De hecho, don Héctor Bielma Valdivia en aquel entonces me dio la confianza para crear un canal en Zapopan. Y era prácticamente el Escoto Channel, ¿no? Porque pues yo estaba... Exactamente. No, pues es que hacías un informativo, hacías macramé, ¿no? Hacías manualidades, tenías entrevistas políticas, empresariales, y era prácticamente un estudio como más pequeño que ¿no? En la casa, donde hoy actualmente está Telecable, en Avenida Naciones Unidas. Y empezamos con 2 cámaras en formato High 8 y una VHS saliendo. Yo trabajé para Ramiro Escoto en el proceso electoral hace 19 años. Así es. Hace 19 que fuimos años. el único sistema, hasta la fecha, que ha permanecido 23 horas ininterrumpidas. Cuando gana Zedillo, pierde Eugenio Ruiz Orozco y gana Alberto Cárdenas Jiménez, y es el carro completo en el PAN. Entra la era de César Colcarabias, de Daniel Ituarte. Hubo un cambio en Jalisco, ¿no? Y ahí el canal, era el canal 11 de Telecable, en aquel entonces, pues empezó a dar un giro, ¿no? Yo ya tuve la oportunidad de hacer un periodismo diferente del que se hacía anteriormente. Los noticieros o la televisión informativa abría con la agenda del presidente de la República o del gobernador del estado. Así es. Y yo salía a la calle con un micrófono y le preguntaba a la gente qué le estaba afectando con la crisis de diciembre. Que viajamos a Aguas Blancas, por ejemplo, encontramos el hilo de aquella matanza. Estuvimos también en Acapulco y fuimos testigos de la rosca de Reyes más grande del mundo. Entonces, todo eso fue el incipiente Canal 8, hace 20 años. A propósito de la transición que acabas de mencionar, ¿sirvió de algo, Ramiro? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente en aquel entonces sirvió, o yo personalmente pude palpar que la gente empezaba a utilizar los medios a su alcance para comenzar a evidenciar cosas que ocurrían en las casillas. Como por ejemplo, nosotros teníamos un teléfono abierto y la gente nos hablaba para decirnos que se habían acabado las boletas especiales, que había automóviles con comportamientos extraños. O sea, desde el día de las elecciones comenzó a haber situaciones que antes no había. ¿Me explico? O sea, empezó a haber una apertura entre medios de comunicación y sociedad. Cuando entra el gobierno panista, entran nuevas prácticas, nuevas personas, nuevos nombres. Y yo recuerdo el miércoles ciudadano, ¿no? Que se daban en los patios de las presidencias municipales. Era un PAN y sus integrantes que estaban intentando por todos los medios crear confianza. ¿Lo seguimos platicando acerca de qué dejó la transición? Sí, claro. Después de la pausa, si nos permites, vamos entonces y continuamos platicando con Ramiro Escoto de 8TV. Usted no se vaya. Para nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio, son las 7:12. Los directores. Líneas no escritas. Los directores. Líneas no escritas. Muchas gracias por estar con nosotros en Los Directores con Ramiro Escoto. El señor se puede preguntar y contestar solo, tiene todas las tablas del mundo para... Pues es que en el factor no me dejan a mí platicar. En el factor sí, no sí. quieres preguntar, y más bien no quieres opinar. Sí pregunto. ¿Por qué nunca opinas, de veras? Digo, ya que estamos hablando de esas cosas. Fíjate que, sí opino. No te comprometes en las opiniones, ¿verdad? No, sí, y las hago y a veces
Dicen que somos el cuarto poder y a veces no podemos salir del cuarto. No, pero sí, checa el Twitter y verás. Duro. Pues, Oye, objetivo, ¿no? tuiterísimo, por cierto. Sí, fíjate que yo descubrí el Twitter hace 4 años. Y cuando lo descubro y empiezo a revisar, Facebook no tengo, porque no sé usarlo. Increíble, ¿no? Pero el Twitter sí. Yo tampoco lo tengo, no me gusta el Facebook. Sí, no. Estábamos en la transición. A ver, ¿qué nos dejó? ¿Realmente la transición ha servido? ¿Ha servido a los mexicanos en general? Es que, insisto, yo creo que al menos sí se intentó y se logró hasta cierto punto haber cambiado en ese momento al PRI gobierno. Un PRI que pues ya la sentía ganar. Digo, yo platicando con Alberto Cárdenas Jiménez en ese momento, yo le decía, oiga, usted venía de ser presidente municipal de Ciudad Guzmán, ¿no? ¿Usted se imaginaba que iba a ser gobernador del estado? Lo platicaba con José María Hernández Quintero, con Daniel Ituarte en su momento, con César Col en su momento. Decían que pues ellos estaban jugándola. Y claro, la estaban jugando para ganar, pero cuando les dicen que ganan y es carro completo, Ah, caray. pues ¿qué haces? Pues, ¿no? ¿qué Porque realmente hicimos? los cuadros no había muchos cuadros. Y comenzó, sí, una transición de incluso cambios en las oficinas de comunicación social, en donde Sí, claro. muchos compañeros reporteros en aquel entonces pues, habían ido con la gente del Blanquiazul. En las calles se respiraba un ambiente diferente. ¿Y qué quiero decir diferente? Sí, sin sonar acá, era la esperanza de ver cómo iban a actuar, ¿no? El hecho de que se regrese al PRI en el caso de Jalisco significa que entonces no se cumplió el cometido 18 años después. Pues no te sé decir exactamente porque aparecieron otras fuerzas políticas, al menos en el Estado, como fue Movimiento Ciudadano. Hubo desde mi muy particular punto de vista, una descomposición del PRD. Entonces, o tenías al PRI o tenías al PAN. Yo creo que el gran problema que tuvo Emilio González Márquez y el Partido Acción Nacional fue el asunto que empezó a desvelarse en los medios de comunicación a través de estos panistas que habían entrado como políticos y habían salido como empresarios, ¿no? Y temas que tenían que ver desde la mentada, temas en donde ese respeto que había entre la autoridad y la ciudadanía se rompió. Y la falta de respuestas. Entonces, ahí le dieron la espalda porque muchos pensaron que el Partido Acción Nacional los había traicionado y habían usado su voto para beneficio personal en el tema económico. Ahora bien, digo, en una democracia no siempre tiene que ganar a forciori el partido que está en el poder. Eso está claro, ¿no? Es decir, el PAN no debía convertirse en ese PRI al cual combatió, criticó y al final venció, ¿no? De 70 años en el poder. Si no debió de convertirse en eso, no. Sin embargo, la práctica a lo largo del tiempo los hizo. Mira, había una situación que el Partido Acción Nacional en ese momento había utilizado como bandera en campaña. No a la corrupción, facilitar los trámites, atención personalizada. Yo creo que lo intentaron, porque hay que decirlo que lo intentaron. No lo cambiaron nada. No, es que el sistema estaba corrompido. Y no se trataba de una buena voluntad, es que tenías que arrojar una serie de acciones que en la intención la tenían, pero no sabían cómo operarlas. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿confías en que ahora sí se logre? Mira, yo tengo que ser muy objetivo y yo vivo al día en el tema informativo, porque en esto nada está dado. Yo confío en que hoy, si yo salgo y escucho a una persona, la que sea, del estrato que sea, tiene las cosas mucho más reales que yo, porque me lo está diciendo alguien que lo está sufriendo. Entonces yo apelo, antes de una participación en un medio de comunicación, de entrar al noticiero, a que la gente que me está viendo es mucho más inteligente que yo en muchos aspectos. Y entonces yo tengo que hacer un noticiero o un comentario en base a una realidad que no me dice el funcionario en el micrófono. Exacto. Que me dice la gente que es a la que servimos como medios informativos. Yo te puedo decir que hubo un cambio, sí hubo un cambio, y que se empezó a fraguar desde antes de la toma de protesta a través de estos cambios en la estructura de gobierno,
a través de las operaciones que hacen ciertos políticos. Y entonces vemos que sí había un interés por hacer las cosas. Yo no quiero llamarle si el PRI está en el gobierno, si el PAN es oposición. No, creo que hay funcionarios, los hay pocos, pero los hay, que realmente están comprometidos. Los hay otros que, bueno, en sus acciones veremos si serán removidos o no, o estarán en el banquillo de los acusados, como ya hay uno en la penal, por malos manejos al frente de uno de los institutos que guardaban el más, y siguen guardando el más importante de los respetos, que es el CIAPA, ¿no? Ya que refieres funcionarios que eventualmente serán removidos, como todo esto a veces se presta más a las apuestas y sobre todo a la especulación, que en buena medida también es parte del trabajo en los medios de comunicación, no especular, sino vaticinar. ¿Opinas, crees, estimas que se acercan ya cambios, por ejemplo, en el gobierno actual? Mira, en una entrevista que le hicimos al gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, a Leonardo Schwebel y yo, en su despacho, la pregunta mía fue contundente. ¿Habrá cambios? Y yo me refería básicamente a un cambio en la Fiscalía, con Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un sector empresarial que no lo quiere. Sabemos que viene de una administración panista y sabemos y cuestionamos que no ha ocurrido lo que tendría que ocurrir en cuanto a resultados se refiere. Entonces el gobernador fue claro y me dijo, ni ahí ni en ninguna otra, al menos en este año, buscaría que existiera un cambio. Meto las manos al fuego por mi gabinete, porque estoy trabajando cerca de ellos y porque conozco el tema. Entonces, si eso ocurre, ahora la memoria digital trae la evidencia y la mano del gobernador, que ahí es donde yo cuestionaría, pues, cómo metes las manos al fuego por tu gabinete, cuando son muchos y cuando todo puede pasar en un año. Claro, claro. Y te comprometes y le pones fecha. ¿Debe de haber cambios? No lo sé, José Ángel, porque apenas estamos por cumplir un año de la administración. ¿Ajustes? Sí debe haber ajustes, como lo ha ocurrido en Guadalajara. Claro. Si hay o no hay cambio en cuanto a la actitud, al servicio y a la honestidad que debe de existir en un ayuntamiento como ha sido Guadalajara, que ha tenido o ha sufrido cambios en base a señalamientos, es otra cosa. Pero en el gobierno del Estado creo que debe haber ajustes. Pero ajustes que no necesariamente implican cambiar cabezas. No necesariamente. No necesariamente. O sea, yo sí veo a la gente preocupada por el tema de la seguridad. Yo sí veo a la gente preocupado por el tema del empleo. Me detengo en la seguridad, si gustas, y los vamos analizando o desglosando cada uno de los temas, pero ¿en verdad coincides con esas voces que dicen que Luis Carlos Nájera no está haciendo la chamba? Híjole, no lo sé. Sobre todo con el tema, ¿no? No de lo sé seguridad no porque- se resuelve con una varita No, mágica. mira, el asunto es que el mando único llegó tarde por el tema del presupuesto, pero si revisamos el dossier de prensa que nos entregaron, es un tema de élite que va a funcionar, nomás hay que darle tiempo. El tema de los exámenes de confianza, dijeron mucho, pero no lo controló el Estado. ¿Me explico? Y ni siquiera vienen de este año, ¿no? No, trabajar con elementos de la policía no es fácil. Exacto. O sea, no es el patrón con el empleado. No, es un tema muy complicado cuando Así hablas es. de la mafia de la seguridad pública, para bien o para mal. ¿No? O sea, es ahí mismo tienes a Batman y Robin, pero de repente a Robin como que con otro tema. Otro chip. O sí, con la llegada de directores o mandos, con los cambios al interior. Ahora con un asunto no menor de lo que está ocurriendo en Tlajomulco de Zúñiga, en donde pues elementos ya no se presentaron porque pues están Exacto. indiciados en temas muy escabrosos. Y ahí es donde está un tema. En municipios, ya no me quiero ir a la zona metropolitana de Guadalajara, en donde después de estos exámenes, pues prácticamente hubo municipios que se quedaron con 2 o 3 policías. Así es. Tienen una patrulla. Bueno, hay municipios en donde hasta los caballos, que funcionan como patrullas, se pusieron en huelga. O sea, no es fácil. Y recaer esto en una persona como Luis Carlos Nájera, pues tampoco es sencillo, ¿no? Se han resuelto casos importantes. O sea, asaltaron una joyería en Plaza del Sol. Al momento, a los minutos,
detuvieron a unos presuntos, claro, les encontraron nada, porque ni las joyas, Claro. pero fueron identificados por, es decir, han actuado. El tema del Ministerio Público y se integra bien la averiguación o no, esa es otra cosa. El actuar de las policías municipales es constante. Nosotros detenemos, los entregamos y ahí hay un proceso en donde pues no sabemos qué pasa. Entonces, en el tema de la seguridad, más bien, el análisis, la evaluación ha sido injusto hacia No ha el sido titular objetiva. de la fiscalía. Mira, es que no ha sido objetiva, porque también debo decirte que en mi caso, en 8TV, yo he querido entrevistar a Luis Carlos Nájera, nunca me lo ponen. No, yo he querido entrevistarlo y he hablado con las instancias, no. No, pues entonces, Entonces, más bien, es un hay- asunto personal. ¿no? Bueno, yo conozco a Luis Carlos Nájera porque era policía de línea Sí. en la colonia donde vivíamos. Exacto. Y un tipazo. Pero fuera de eso, periodísticamente yo he querido entrevistar, nunca lo No. ponen. Digo, los últimos eventos pasaron por todas las radiodifusoras y demás, a mí nunca me lo pusieron, tuve que esperarme en la rueda de prensa, ¿no? No importa, o sí importa. Vamos con esto entonces a la pausa y continuamos en Los Directores. Los directores. Líneas no escritas. Los directores. Líneas no escritas. Muchas gracias por continuar en Los Directores. Y platicamos con Ramiro Escoto de 8TV, director de noticias de 8TV. Un canal que se ha caracterizado sobre todo por la labor, el trabajo periodístico, indudablemente, y es como sale, se extiende, se da a conocer a la comunidad. ¿Dónde estuvo la fórmula? La fórmula creo que estuvo del principio de la visión de Luis Bielma, nuestro actual director de operaciones, de hacer primero un medio influyente, un medio factor y un medio que fuera... Factor, me gusta. Sí, para poner un programa... Bien, bien, lunes, ¿no? perdón. ¿Y un medio qué? Y un medio que, entre otras cosas, construyera. O sea, el asunto de hacer un noticiero no solamente tendría que ser policíaco, no necesariamente tendría que ser político, no, que construyéramos información para la gente. Bajo la primera situación de yo lo vería, o sea, si yo lo hago, yo lo vería. Y luego con una fórmula que no todos tienen, ¿no? Que es un amigo y compañero, Leonardo Schwebel, en la mañana con un estilo totalmente diferente. Y cuando hablo totalmente diferente, es totalmente diferente. No, pues es que ya Leonardo está hasta de todo. Está hasta aquí. Saludos, Leonardo. Y en la noche con otro sentido, ¿no? Tenemos al mediodía a Karina Michel y a Francisco García Pimentel, y nos ha funcionado esa parte. Además, que mis compañeros reporteros, en lo personal hay mucha afinidad con todos ellos, te ves en ellos hace 20 años, es gente que se hizo en 8TV. Entonces eso te da todavía mucho más orgullo, Claro. que no vienen de otras líneas editoriales o de otras experiencias. Su experiencia ha sido ahí. Entonces Central Noticias, como es el concepto que tenemos, ahora ya se ha convertido en un referente en 19 estados del país, en el sur de Estados Unidos y en el sur de Canadá. Hemos tenido la fortuna de estar en donde suceden las cosas. Estuvimos en los primeros narcobloqueos. A mí me tocó estar ahí 6 horas en una transmisión donde nadie tenía nada por cuestiones comerciales, porque la televisión abierta, tradicional, pues tiene ya compromisos pautados. ¿Cómo puede cambiar lo que prometió, verdad? Y acá la empresa ha sido muy libre en ese aspecto y priorizamos la información. Entonces, afortunadamente nos hemos destacado como si lo que está pasando lo quieres ver, le pones en Central Noticias, ¿no? Y ahí está trabajando todo el equipo, ¿no? Camarógrafos, editores, técnicos. De verdad, o sea, hay gente que es ahí vive, ahí convive, Claro, para darle a la gente lo que desea, ¿no? Estuvimos en Roma 17 días transmitiendo desde allá los noticieros, previo al cónclave y la salida del Papa Francisco.
hemos estado en la romería Sí. como parte de, bueno, hemos hecho muchas cosas. Gracias primero a la confianza de los jefes que han visto en este proyecto algo más que un canal de televisión, algo más que lo que tú puedes estar zapeando. No, es un canal de televisión. Ahora que está Juan Carlos Lladó como nuestro director, la visión es 360 grados. Hoy nos podemos jactar de ser un canal en donde hay objetivos, siempre los ha habido, pero hay objetivos informativos muy interesantes y muy inteligentes para la gente. Como negocio, con ustedes no hay pierde, ¿verdad? No, pues nos ves por cable, tienes No, que pagarlo. pues tienen el ingreso ahí directito, con el cliente cautivo. No, pero además, espérame, sí y no, porque 8TV también tiene una plataforma libre. Sí. Es decir, tú nos puedes ver por internet las 24 horas y ahí pues es gratuito, ¿no? Sí, pero el medio como tal tiene muchas ventajas, ¿no? Con Sí, respecto al resto de medios comerciales. Sí, claro, claro. Además debo decirte que somos el primer canal en HD, realmente en HD, ¿sí? que estamos en la red, ¿no? O sea, tú ves 8TV y lo ves en HD. Las cámaras son HD, grabamos en HD. El único en este momento. El único en este momento. Todos los demás son digitales, que es una cosa totalmente diferente. Pero HD como tal fuimos los primeros. Entonces, Bien. El Factor, Preguntas en su tinta, Esquina, o sea, los programas informativos y de opinión y editorial son en HD. Y eso le da un plus para la gente que confía en nosotros y nos ve. Regresando a tu punto de vista respecto a lo que está sucediendo en la actualidad. Bueno, ya hablábamos del tema de seguridad, hablábamos del caso específico del titular en la fiscalía, respecto a cómo en ocasiones se le critica y demás. Cuando nos vamos al tema económico, que es otra de las preocupaciones del ciudadano, ¿qué aprecias que está sucediendo y está por suceder en Jalisco? Mira, en ese tema se están dando las cosas. O sea, en el tema económico yo veo que la entrada de Pepe Palacios a la Secretaría de Economía le ha dado una visión al Estado de forma diferente, a las inversiones que se han traído de otras partes. Barcel, que lo connotábamos como una industria del Distrito Federal y para el Distrito Federal. Aquí desapareció Barcel prácticamente, ¿no? Pues otra vez tiene una planta, ¿no? Llegó Continental con algo más grande, que mañana habrá una inauguración. Exacto. Es decir, empieza la maquinaria que de principio se conminó a un publirelacionamiento para posicionar al Estado de Jalisco, para que ahora comenzara a ver. Yo creo que este tema lo vamos a poder platicar en un foro, yo creo que como en junio o julio. Exacto. ¿Me explico? Yo veo a Coparmex, que era uno de los principales defensores del comercio formal, que sí tiene diferencias con la SEDECO, de alguna manera, porque los apoyos no se han dado directamente a los agremiados de Coparmex, pero sí veo, eso sí, que la SEDECO trae un argumento más allá de lo verbal en algo que sí es tangible. Entonces, también en este caso, ¿crees que son injustos aquellos que dicen que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico pues, no resulta bien evaluado, que no se está viendo su trabajo? Es que ¿quién lo evalúa? O sea, las evaluaciones son muy... Hay que creerlas porque existen, están ahí, son Exacto. palpables, pero ¿a quién le preguntan? Y tú contestas como te fue en la feria. Esa es la verdad, ¿no? Yo creo que Pepe Palacios ha hecho con lo que tiene mucho, mucho. Ha vinculado a la Universidad de Guadalajara en un proyecto en donde los emprendedores no solamente reciben un estímulo económico para hacer un negocio o acrecentar el que tiene, sino que hace que ese dinero realmente sea redituable a través de unas clínicas que está haciendo la Universidad de Guadalajara para soportar una idea de negocio. Entonces, eso no lo hacía el anterior sexenio. Eso no, yo no tenía un conocimiento de donde hubiera una vinculación de la máxima casa de estudios con el gobierno para trabajar en un tema. De que resulte o no, ya también depende de la capacidad de la gente, de la idea y del mercado. Pero hoy puedo aplaudir que eso existe. ¿Será más influencia del empresariado? Que tú ya mencionabas, bueno, de repente están inquietos, pareciera que, hablando claro,
no era lo que esperaban o lo que deseaban que sucediera en Jalisco, el triunfo del PRI de Aristóteles, y por lo tanto son los que generan este tipo de inquietudes Puede en ser. el ámbito económico. Es justificable porque muchas empresas permanecieron y acrecentaron su valor porque pues, fueron apoyadas. Hay que decirlo de esa manera. Sin embargo, con la entrada de esta administración, la visión fue diferente. Hay que apoyar. Mira, a mí me decía un secretario de Estado que cuando entra un gobierno tiene que apoyar para la creación de más y mejores empresas porque eso significa, entre otras cosas, mayores empleos y el dinero que se mueva. Si tú le dejas esto a 2, 3 empresas que son tus chiqueadas, no vas a generar eso. Al rico lo estás haciendo más rico. Bueno, hoy te puedo decir que sí existen estas incubadoras, sí existen estos proyectos. Al tiempo hay que ver si lo que me dijo ese secretario es verdad. Y entonces habría que evaluar contra cifras del Seguro Social, contra cifras del Infonavit, contra cifras del propio Coparmex, Exacto. cómo se generó esto. ¿Qué opinas de un empresariado que de repente le gustó un poquito más meterse a este asunto de la grilla, tras bambalinas en ocasiones, pero sí de la grilla polaca y en serio? Y lo vimos en el pasado proceso electoral, ¿no? Un grupo que apoyaba casi abiertamente a uno de los candidatos, bueno, particularmente al del Partido Movimiento Ciudadano, Sí. otro que como siempre pues siguió dejando parte de sus canicas distribuida en las distintas posiciones, pero sí como que más metiditos, más interesados en entrarle al tema polaco. Híjole, es que me pones en una controversia respecto a lo que hay que decir. Televisa, como empresa, empezó a fincar una campaña presidencial desde el Estado de México. Entonces, los medios de comunicación influyeron básicamente en la formación de la imagen de un presidente, porque no solamente fue Televisa, fue también TV Azteca y otros medios. Pero finalmente la llamada telecracia comenzó a escucharse. Entonces el empresariado pues se siente como que, y en su justa dimensión y en su justa razón, en que, bueno, pues si yo soy el del billete, yo he estado apoyando campañas de unos o de otros, pues ¿por qué no puedo hacer mi propia campaña con quien yo quiero y para que me ayude? Yo no sé si sea válido o no, ¿me explico? Lo que pasa es que ahora sucede de manera más abierta. Ahora tú y yo ya podemos decir fulano o perengano. Antes lo hacían por debajo. Oye, pero entonces es un peligro, ¿no? Para la democracia, el hecho de que el Claro. que tenga el dinero es A el ver, que a ver. decide y el que acomoda y pone ver. o quita. Claro, claro que sí. Pero tú me Entonces, preguntabas mi al voto, principio. mi voto no es. No, sí es. Sí es. Pero cómo operan las campañas es otra cosa. Pero tú no, tu Claro. voto debe ser. Debe ser. Bien, vamos a la pausa. Continuamos con Ramírez Coto, no se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Los directores. Líneas no escritas. Son las 7:48 y continuamos en Los Directores, platicando con Ramiro Escoto, mi sensei, ¿ya lo había hecho? Mi pequeño saltamontes. Sí, lo dije, ¿verdad? Sí, al principio. Bueno, Al correcto, principio. qué Sí. bueno. Cerrando en lo económico, ¿ves buenas expectativas? Sí, la verdad es que sí veo buenas expectativas. Creo que este 2014, lejos del 2013, tiene mucho más a la gente prendida en el tema de que sí se lograrán cosas con todo y esta reforma sendaria. Sí. Pero pues hay que tener confianza, hay que creer, pero hay que darle oportunidad. Tú hablabas del tema del voto. Entonces, ¿mi voto qué? Cuando estamos hablando de todo eso. No, tu voto sirve, pero más sirve el que creas que vas a ir a la urna. Porque precisamente México estuvo involucrado en un asunto de no salgo a votar porque no sirve. O sea, ya lo dabas por un hecho. Claro. Hoy en día, hasta el partido que está en el poder acepta dónde ganó y dónde perdió. Hoy me parece que ha estado mucho más abierto el debate entre los propios partidos políticos y entre los propios candidatos. Hoy, a diferencia de hace 6, 7 años, podemos decir que en una mesa podemos tener a los operadores de las fuerzas políticas y te hablan, te dicen las cosas. Antes no, antes existía solamente uno, porque estaba en el poder. Entonces, del PRI al PAN y del PAN al PRI pareciera
bipartidista el asunto. No, pero pues hoy puedes tener a la gente del PRD, a la gente del Movimiento Ciudadano, a la gente del PAN y a la gente del PRI, debatiendo sobre temas. Y la gente metiéndose a favor, en contra, crédulos o incrédulos. Pero los medios de comunicación se han abierto a esa posibilidad. Es decir, el juego que antes era oculto y era por debajo de la mesa, el día de hoy genera un tema de que ya los periodistas, aparte de que es la profesión más difícil y más peligrosa en México, más que en Irak, nos ponen en una posición de que pues, solo son a los únicos que nos cree la sociedad. Y cuando los ponemos ahí, pues es una verdadera pelea de gallos, pero ya no de 2, ya metes 4. Exacto. Y la gente participa. Pues ya nos fuimos al asunto político y el 2015, pues ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Sí. El viernes acaba febrero, imagínate. O sea, ya Es el segundo está mes ya y se fue así. corriendo. ¿Qué aprecias para el 2015, año electoral, elecciones intermedias? ¿En dónde o qué percibo? Porque en dónde el foco va a ser Guadalajara. ¿Y en Guadalajara qué? No, ¿Qué crees pues que ese pasa? es el tema. Ese es el gran tema, Guadalajara. ¿Por qué tú crees que va a ser Alfaro el que llegue y se coloca y gana? Pues mira, yo no sé si sea, o no te puedo hablar de nombres porque pues estaríamos destapando aquí candidatos. Yo creo que a No cometes delito a ver, electoral, ¿eh? No, ya sé que no. No, pero yo sé que a una parte de la población le interesaría que fuera Alfaro. Habría que preguntar si esa parte de la población votaría por Alfaro en Guadalajara, porque hay que recordar que Alfaro no va a Tlajomulco, no va a Tlaquepaque, no va a Zapopan. ¿Quién sabe? A Guadalajara. Zapopan, ¿quién sabe? Bueno, en este juego que estamos haciendo aquí, puede ser, ¿no? Pudiera existir de Movimiento Ciudadano alguien venido del empresariado y de los medios de comunicación para Zapopan, por ejemplo. O del Congreso. O del Congreso. O alguien del Congreso para Tlajomulco. Es decir, es muy interesante cómo una fuerza política que nace prácticamente en las anteriores elecciones está en el foco de atención y con personajes que con una carrera política mediana, Enrique ya trae mucho bagaje, comienzan a estar dentro de la voz de la gente, ¿no? Y luego entran otros que están en el gabinete, actualmente están en el gabinete, ¿no? Y escuchas gente que dice, no, es que la decisión de quién va a ser el candidato viene del CEN, desde el DF, para la famosa operación cicatriz, que sea más fácil y no nos dejen aquí el tema volando y proteger un poco el gobierno del Estado, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero es más interesante si desde hoy la gente comienza a leer editoriales, se empieza a involucrar, sin apasionamientos, sino de manera objetiva. Pues claro. Porque entonces el 2015 será la gran oportunidad de medios de comunicación y de sociedad de construir juntos una sociedad de un gobierno que sí puede ser señalada, criticada y diagnosticada, porque vamos a empezar a generar lo que antes no teníamos, una llamada memoria digital, para que entonces nuestros hijos sepan de dónde vino. Fíjate que le he preguntado casi a todos nuestros invitados aquí en Los Directores. ¿Cuánto ganan? Ah, no. No te lo pregunto porque puede ser secuestrable. No. Pero mejor vamos nosotros a asuntos. A ver, ¿Dónde ves al PAN? al PAN. El Partido Acción Nacional. Pues tiene la gran oportunidad ahora, ¿no? O sea, sí, tiene una gran oportunidad ahora. ¿Cómo? ¿Dónde lo veo? En la estrategia, en lo que tienen que estar trabajando, en lo que dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque fueron víctimas de la confianza. Mira, yo no sé si fue un error o no el candidato que tuvieron para el gobierno del Estado. Esa es historia. Lo cierto es que el PAN se fraccionó y el PAN dio cuenta en la última quiénes estaban con el Partido Acción Nacional y quiénes traicionaron al propio Partido Acción Nacional. O sea, ahí fue a tiempo lo que hoy deberían de estar operando. Y un saludo para el Paletón, que seguramente nos está viendo. Guillermo Quiroga ya nos envió Sí, saludos o sea, a través de Twitter, sí. tienen que estar operando. Hoy te puedo decir que la nota nacional del PAN es que Josefina Vázquez Mota dice, no, yo no quiero, yo quiero algo en San Lázaro. O sea, a ese nivel. Cuando yo había platicado con Josefina Vázquez Mota en el noticiero y ella tajante me dijo, sí, busco una dirigencia en Acción Nacional porque hay muchas cosas que cambiar. Te digo que a Josefina yo no la veo ni en San Lázaro, ¿eh? No, bueno, ahora ya La vamos a ver en el extranjero. Apúntalo. Sí. Sí. Bueno, pero al final del día, ¿cómo cambian los discursos de los políticos ante la situación que están viendo? Alguien está operando.
Claro. No sé si para bien o para mal, eso lo vamos a descubrir. Alguien está operando y no es del PAN. Alguien está operando y no es del PAN, es correcto. Entonces, ¿les ves posibilidades de recuperación así tan pronto? ¿El 15? A ver, es que todo depende de los cuadros, porque hay cuadros buenos, hay cuadros aceptables, hay gente que de veras les gusta la política y están cobijados por el partido. ¿Me explico? Y en esa parte quiero ser muy objetivo. A esa gente es la que está levantando la mano. Y con esa gente, pues hay que ver cuál es la palomilla que traen, el padrino que traen y de qué manera lo van a sacar. La recuperación, mira, en este tema, Sergio Ramírez Robles lo decía en un programa del Factor, te topas con cada sorpresa en donde el tema de las encuestas ya te marcan que vas a ganar y resulta que en mediodía no. Claro. Entonces, yo creo que la operación estaría en base a ver qué es lo que va a suceder en los próximos meses para saber cómo se va a rearmar Acción Nacional. Es un caso como la Selección Nacional. No, ese ya es predecible completamente. No, espérame. Ya sabemos qué va a pasar con la Selección Nacional. Sí, yo también. Eso es distinto. Espérame, yo también. Pero acuérdate que hubo un momento en el que decíamos, ¿para qué vamos a Brasil con esta selección y demás? Y lo platicamos en radio, lo platicamos en televisión, y usted lo leyó, lo escuchó. El asunto era más allá. Ahora vamos al Mundial. Ahora ya todos vamos a comprar el jersey, ahora vamos a ver el partido, ahora estamos atentos a ver cómo va a salir Miguel Herrera. Sí, porque estamos en el Mundial, pero tenemos una realidad. Es la misma realidad del PAN. Van a jugar en las próximas elecciones, no tienen un buen cuadro en Jalisco, lo habrán de buscar. Su Miguel Herrera tendrá que hacer un cuadro con estrategia para jugar. El tema del resultado depende del equipo que arme, y eso se llama operación. ¿Se juega en 2015 la supervivencia? Yo creo que la supervivencia se la va a jugar alguien más, que es el PRD. Yo le apostaría que el PRD tendría que estar echando las barbas, porque además ahí es otro tema. Ahí el PRD se convirtió en un asunto muy familiar, ¿no? O sea, Celia Fausto tiene a su hijo como presidente del partido, por ejemplo. Bueno, pero qué familia, es la familia universitaria, no es una familia pequeña, ¿eh? No, pero estoy hablando de que ellos tienen que empezar a hacer otra cosa, porque a Fernando Garza no le fue mal, le fue muy mal. Claro, a mí me explicaban que prácticamente a Fernando Garza, que quería Guadalajara, lo tuvieron que subir y que fue una decisión rápida. A ver, entonces quiere decir que no tenían el plan B. Y ese es el gran tema. Ese es el gran tema. ¿Cómo están jugando hoy los partidos políticos? ¿Solo con el plan A? No tienen un plan B, un plan C, entonces no hay operación. Y entonces a los ciudadanos, ¿qué nos están dando? Creo que tenemos que tener opciones de gente más involucrada en la política, sí, pero en la política para beneficio social, que es lo que nos hace falta hoy. Hoy seguimos hacia abajo con la credibilidad a los personajes que hacen política. Hoy vemos un PRD que está actuando distinto, ¿no? O sea, se le ve que están entrándole con ganas a los temas. E indudablemente esto tiene que ver con esa intención de que en el 15 sea distinta la situación. Pues sí, pero tienen ya muy poco tiempo. Sí tienen cuadro. El asunto de la marihuana, el asunto de la libre convivencia y demás, les está haciendo que la gente voltee de nueva cuenta. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Que por cierto, tú estás a favor de la legalización de la marihuana. Yo estoy a favor de la legalización de la marihuana porque tiene que ser un tema, a ver, es la legalización, no estoy hablando del consumo. Y creo que en las pláticas del PRD y estos foros, hay hasta este momento 2, a eso se han dirigido. Pero es una posición muy personal, ¿no? Porque conozco el caso de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y en algunos países de Europa. Pero me baso en eso. Ahora, sin polemizar más, tienes toda la razón. El PRD abrió una agenda que en Guadalajara, una ciudad de doble moral, una ciudad muy conservadora hasta cierto punto, no lo tocaba y empezó la gente a generar esa clase de posturas. ¿Le va a beneficiar? Sí, pero insisto, tienen que comenzar con una operación, igual que el PAN. Exacto. Pero yo le vería más problema al PRD que al PAN. No sé por qué. Cosa para anotar y para tomarla en consideración. Sensei, muchas gracias, gracias por esta primera visita a los directores, seguramente de muchas. Muchísimas gracias, sobre todo a la gente, porque pues, ve Central Noticias, en este caso, ve C7 con Alfonso Javier Márquez, por supuesto, pero gracias a la gente que confía en los periodistas.
y que a través de tu programa nos podemos expresar Muy como amable. los que damos la cara. Yo le espero el viernes en el 15 aniversario de Radio Noticias 1070. No quiero irme sin el gol. Radio Noticias 1070 cumple 15 años. Vamos a estar en el Cabañas. Instituto Cultural Cabañas a partir de las 9 de la mañana con Ahí un foro vamos. muy interesante, Viene Javier Solórzano, por cierto. entre otros. Pásela bien. Los directores. Líneas no escritas.